China, con su política educativa, ha instituido el triángulo virtuoso de la educación, eso que se ha dado en llamar el triángulo virtuoso de la educación. Mirad, cuando muere Mao, China se encuentra, es decir, los comisarios, digamos, del Partido Comunista, se encuentran que miran a su alrededor y se encuentran sorprendidos, lógicamente, pues con una situación enormemente, para ellos, muy desagradable. Es que un país como China, que es más que un país, es una civilización de más de 5.000 años, resulta que en 40 años de Mao había convertido a China en el país más analfabeto de todo Asia, no ya comparativamente con... no, de todo Asia. Pero claro, se plantean que algo hay que hacer, ¿no? Entre ellos, Zhao Ziyan, bueno, pues plantea que hay que tocar el tema de la educación, y lo primero que hacen es, pues, empezar a liberalizar la educación, diciendo, oye, mira, la educación pública básica, aquello de las 4 reglas, saber leer, escribir, en fin, y las cuentas, las 4 reglas, bueno, vamos, eso les tienen garantizado. Ahora, todo lo que ustedes quieran que su hijo se eduque más, tendrán ustedes que invertir en ellos. Y ahí se ven ustedes, ¿no? Nos tenemos que imaginar, digamos, esto en finales de los años 80, pues a la clásica familia, que es una familia extensa, china, en donde en una casa pues viven los abuelos, viven los hijos y viven los nietos. Más bien el nieto, pues familias de hijo único, ¿no? Y ahí te ves, pues a los abuelos, poca pensión, pero como se suele decir, y en plan un poco así, digamos, gráfico, tenemos una sensación de que con un grano de arroz desayunan, con otro comen y con otro cenan, pues por poca que sea la pensión, pues les sobra algo. Pues ese dinerito iba para que el niño, después de salir de clase, de lo público, pues pudiera ir a un profesor privado o pudiera ir a una academia que se estaban montando para que pudiera mejorar la matemática, la lectura, lo que fuera, ¿no? Los padres hacen horas extras para que vea que el hijo pueda ir a tener una educación mejor. Se empiezan a liberalizar, digamos, las clases particulares en principio y después las academias, ¿no? Y empieza, lógicamente, a cambiar la situación. Ese famoso triángulo virtuoso de la educación, que es visibilidad de los costes. Es que la educación es gratuita. Este hijo ve cómo el abuelo, en vez de comprarle un juguetito, prefiere darle ese yan para que vaya con el profesor ese que le cae bien, para que le siga enseñando después por las tardes. Los padres hacen horas extras para que el hijo vaya a estudiar. Y ven que la educación no es gratis, que la educación cuesta, y eso es un gran motivador. Porque mi papá hace horas extras y voy a una academia mejor o voy a un profesor mejor. Eso era a finales de los 80. En toda la década de los 90, lógicamente se liberalizó mucho, digamos, la educación. Y la mayor parte del coste de educación iba a cargo de las familias. Esto es enormemente importante. Enormemente importante. Bueno, en la década de esta última que hemos terminado, de este siglo, en la medida que fue avanzando el poder adquisitivo de los chinos, fue avanzando el poder de inversión de las familias en la educación de los hijos. Ya no es que fueran a mejores academias que una década anterior, no, es que ya empezaban a salir al extranjero, muy en concreto a Estados Unidos. A finales de esta década del 2000 al 2010, en algunas de las principales universidades de Estados Unidos, Harvard, la Barton, Berkeley, Boston, Princeton, las 10 mejores, en algunas de sus facultades, clásicos MBA, más del 50% de los alumnos son chinos. Eso ya no vale 2 duros o 2 yanes. Cuidado. En este momento, en la década segunda del siglo XXI, ya hay otro paso más. Ya las principales, digamos, escuelas de negocio, que hay 5 en China, no tienen que envidiar a las de Estados Unidos. Se están trayendo a los profesores de Estados Unidos a dar clases allí. Entre ellas está el IES, hace ya casi 20 años, o 15. ¿Vale? Cuidado con el tema. Y eso en una generación. El triángulo virtuoso de la educación, que se ha dado a llamar así, visibilidad de los costes, implicación de la familia y diversificación educativa.